en el mundo por un extraño virus que amenaza con propagarse. El 1 de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan. A superar para mitigar tales For made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Social de la pandemia se ha visto reflejado en la poca adquisición de alimentos en muchos hogares de la gente. para que empecemos con una nueva normalidad. Llegar al sexto piso es una hazaña de grandes. Quienes cruzan este umbral pueden decir que realmente han vivido, convirtiéndose en una especie de monumentos en vida. En el Caribe colombiano, ser adulto mayor es sinónimo de conocimientos admirables, de libertad y fuerza. La llegada de la COVID-19 al país ha amenazado esa reserva de conocimiento. Su letalidad se triplica en nuestros sabios al exponerlos a un mayor riesgo de sufrir complicaciones de salud hasta llevarlos a la muerte. De acuerdo con el Ministerio de Salud de Colombia, el 49% de las víctimas mortales por el virus son adultos mayores y el 45% de los pacientes en unidad de cuidados intensivos en el país son mayores de 65 años. Las estrategias para combatir la pandemia pusieron especial cuidado a esta población, aunque eso implicara limitaciones de movilidad y relacionamiento social más estricto para ellos. ¿Qué piensan realmente los adultos mayores sobre su confinamiento? ¿Se sienten más aislados que el resto de la población? ¿Son tan vulnerables o son capaces de autocuidarse? ¿Se sienten acompañados o solos? ¿Qué sienten bajo su piel? Hoy sabemos que quienes corren el mayor riesgo son nuestros abuelos. Por eso la primera medida de la emergencia está enfocada a protegerlos a ellos. Para proteger a nuestros abuelos, hemos decretado el aislamiento preventivo obligatorio. Todos los adultos mayores de 70 años deberán permanecer en sus hogares. A mí me pareció que era normal porque nos estaban protegiendo, pero al mismo tiempo me pareció que íbamos a estar en un encierro, o sea, que nos iba a cambiar nuestra vida cotidiana. A mí me parece que uno estar encerrado aquí es muy... Yo me siento que me estoy enloqueciendo de estar aquí sin poder salir ni nada. No sé cómo se sentirán otros, porque yo no le pregunto a nadie cómo se siente. Yo pues personalmente no me siento muy cómodo. Beyond its immediate health impact, the pandemic is putting older people at greater risk of poverty, discrimination and isolation. Ese fue un grave error, porque efectivamente hoy en día hay personas de 70, o conmigo hay personas de 70, que tenemos muchas actividades deportivas, sociales, laborales, profesionales, que no estamos recluidos, enfermos, ni que estamos padeciendo, sino que estamos todavía activos y productivos. Y de alguna manera, al globalizar todo en una sola norma, eso afectó mucho a esas personas. The COVID-19 pandemic is causing untold fear and suffering for older people across the world. The fatality rate for older people is higher overall, and for those over 80, it is 5 times the global average. Cuando uno va a ver la vivienda, entre comillas, es una cosa en que hay un hacinamiento extraordinario, y pretender que la gente permanezca confinada es algo terrible, injusto. Y de hecho, para mucha gente la casa, el espacio vital, aparte de dormir, está en la calle. Eso lo vemos todos los días en los barrios, lo vemos en videos, lo vemos presencial, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque están en la casa, dentro de las 4 paredes que constituyen la casa. Cuando hablo de paredes también es un decir, porque muchas veces no son paredes, sino son unas tablas. Es terrible. We need improved social support and smarter efforts to reach older people through digital technology.
that is vital to older people who may face great suffering and isolation and the lockdowns and other restrictions. Y un día le dije, me voy a tirar el balcón porque estoy aburrida. Pero yo de aburrimiento, de ver que no podía salir. Y al transcurrir de los días de encierro y restricciones a pasos lentos y seguros, un grupo de seniles asumió la controversia jurídica a las medidas del gobierno nacional que obligaba el confinamiento de los adultos mayores en Colombia. Para ellos, la dignidad como fundamento de los derechos humanos no riñe con el autocuidado y se quebranta con la cesión de libertades y de la autonomía individual. Desde Tierra Caliente, el cartagenero Ignacio Vélez Pareja aportó la sapiencia de sus años y el compromiso con sus semejantes. El grupo bien llamado La Rebelión de las Canas logró lo que parecía ser imposible. El Tribunal de Cundinamarca en segunda instancia ratificó en agosto de 2020 que las medidas restrictivas del gobierno para los adultos mayores debían ser eliminadas y en adelante podían gozar de los mismos protocolos y medidas de cuidado que tiene cualquier grupo poblacional. Cuando salen los decretos nos damos cuenta de que a los viejitos, como decía el presidente, a los ancianitos, a los abuelitos, nos estaban dando un trato muy diferenciado y que hasta nos permitían, por medio de un decreto, salir acompañados de un adulto responsable. Eso fue lo que disparó todo, ¿sí? Y fue cuando ya la situación se volvió como insostenible y en el sentido de respeto, ¿no? Yo pienso que el ser humano está compuesto por tres niveles. El primer nivel es el nivel biológico. El segundo nivel es el nivel psicológico. Y el tercer nivel es el nivel social. Entonces, si el nivel biológico está en riesgo, si el nivel psicológico está en riesgo y el nivel social, entonces yo pienso que sí es bueno que nuestros adultos mayores tengan esas restricciones. Lo que debemos tener en cuenta es cómo se están haciendo esas restricciones, cómo en la familia estamos abrazando a ese adulto mayor, cómo a nivel social nos estamos preparando para recibir ese adulto mayor en sus trabajos, en sus comercios, en sus negocios. Y llegó el momento más temido. El coronavirus entró a los hogares geriátricos de la región Caribe colombiana. El 28 de mayo fallecen 2 adultos mayores en el asilo geriátrico Tierra Prometida en Galapa Atlántico. El 23 de junio se reportó el contagio de 11 adultos mayores en el asilo Perpetuo Socorro de Montería. Abundaron las noticias y rumores, se experimentó la incertidumbre y un adiós sin despedida marcó la eterna ausencia en muchos hogares. ¿Dónde pueden estar seguros los adultos mayores? El contagio es tan sutil que parece no haber lugar totalmente seguro. La soledad comienza a alterarlos y a recalcarles que en el menor descuido serán presa fácil para el virus. Los adultos mayores tuvieron muchas etapas pues, de depresión, de desesperación, como que las noticias los estaban cada día volviendo más hiperactivos con todo este tema del COVID, de la pandemia. A nosotros nos tocó internarnos con ellos aquí, entonces fue como que un choque emocional, como que mi familia está afuera, como que también hago parte de esta familia y me toca quedarme aquí. Fueron momentos muy duros, ya no podíamos tener ese contacto tan cercano, tan directo con el adulto mayor como veníamos acostumbrando a hacerlo, sino que ya nos teníamos que restringir un poco, el uso del tapaboca, que si los guantes, el lavado de manos continuos, a pesar de que se hacía, pero ahora era más riguroso, más constante, enseñarles a ellos, tenían que hacer también todo este proceso que era por seguridad, estar detrás de ellos, que no se acercaran.
Aquí en la institución sí hubo casos de contagio, tanto de los adultos mayores como también del personal de salud de manera especial, que se vieron más afectados, las auxiliares de enfermería. En el caso de los adultos mayores, con sus entidades de salud, tratamos pues de darle la atención necesaria para poder sacarlos de esta emergencia. Dentro de los contagiados hubieron 4 abuelitos que estuvieron gravemente enfermos. Por gracia de Dios, también no hubo necesidad pues de sacarlos de acá de la institución para hospitalizarlos. Tenemos unos adultos mayores que no tienen ningún tipo de familia, que su familia, por decir algo, somos nosotros, pero los que tienen familia, hijos o sobrinos, hermanos, etcétera, ellos los vienen a visitar, saben que no pueden ingresar, que tienen unas restricciones, tienen que implementar todos los protocolos y algunos que están más delicados están en el pabellón de paliativos, pues con mucha más razón hay que cuidarlos, pues están muy delicados. Los sacamos en su silla de ruedas hasta donde los puedan ver los familiares y ellos los ven con el distanciamiento. No ingresan y de muy buena gana lo hacen, no ingresan porque ellos saben y tienen la plena conciencia que están cuidando a su familiar. No, pues todo normal. Las personas de afuera no podían venir porque les prohibieron la dentada. Y los de aquí teníamos que estar encerraditos, apaciguaditos, retiraditos. Los que nos enfermábamos nos aislaban y así. Tanto para los adultos mayores, sí ha sido un poquito difícil la situación, puesto que ellos anteriormente pues estaban acostumbrados a salir. Teníamos la oportunidad de que muchos grupos pues también vinieran a hacerles actividades recreativas, incluso también grupos que se unieran para que pudieran pues también compartir con ellos. Y ellos en este momento pues al ver de que muchas de esas actividades se han cancelado, no por gusto, sino por la misma situación que estamos enfrentando, pues hace que también se vuelva cada vez más compleja. Reconozcamos que en realidad la población mayor y los niños han sido los más afectados en cuanto al renunciar a salir, a renunciar a verse con las personas, a su vida como la conocían. Entonces son dos poblaciones que han manejado, les ha tocado bastante duro en esta pandemia porque el resto de la población salimos a hacer nuestras actividades, ellos no. Posiblemente hay gente de mi edad y seguramente mayores que yo que puedan estar en unas circunstancias, digamos, difíciles de salud, de restricciones naturales por la edad, pero una medida a rajatabla de que todos los mayores de 70 no pueden salir solos cuando hubo la posibilidad de salir solos era un abuso, diría yo, y del tratamiento casi infantil que el presidente le dio a los mayores de edad como yo. A partir de ahí fue cuando se generó ese grupo, que fue cuando Rudolf Hobbs convocó a algunos amigos, fuimos 20 al comienzo, y dijo, mira, esto es insostenible. Yo pienso que igualmente el Estado también se sorprendió, también estaba incrédulo y eso hizo que de pronto cuando abordó el proceso lo abordó con muy poca planificación y se generaron toda una serie de decretos que posteriormente demostraron que habían sido demasiado acelerados y inconsultos, ¿no? Ahí salió afectada, por ejemplo, la tercera edad, salieron afectados los pensionados, se tomaron decisiones que no conciliaron, digamos, las diferencias entre las personas. Hay personas de 70 años que son muy diferentes unas a otras, que sus vidas son diferentes, hay personas que sus trabajos son diferentes, eso no se consideró. Se hizo una generalización, una globalización, se metió todo el mundo en una misma bolsa y de esa forma se legisló. Eso a la larga terminó afectándonos y posteriormente se vio, ¿no? Yo estuve de acuerdo con eso, porque a mí no me afectó en nada. Porque si uno está en su casa, uno tiene que buscar la manera
de hacer cosas que le hagan pasar el tiempo. Entonces, a mí por lo menos no me afectó, porque yo me ponía a coser, me ponía a leer, trataba de no estar sentada viendo lejos. La principal preocupación era la enfermedad, más que todo de mi mamá, porque pues ella es una paciente que fue operada de cáncer de seno y eso le ha generado muchas condiciones de salud. Para entender al adulto mayor, debes entender cómo fue su estilo de vida, cómo fue su niñez, cómo fue su adolescencia, si cumplió sus sueños, si tiene algunas frustraciones. Porque son personas que sienten, son personas que igual a ti, igual a mí. Y no se te olvide que tú y yo vamos a ser adultos mayores. No es fácil llegar a la edad en la que ellos se encuentran por las diferentes realidades que han vivido, que les ha tocado vivir en sus vidas, ya sea por la violencia, por la guerra. Sin embargo, han hecho frente y están aquí. Entonces, quedo muy atenta a la actividad de hoy con Luis. Gracias y que esté muy bien. Entonces, lo primero que me inventé fue en la casa mi sitio. O sea, una cueva, un sitio en donde yo pudiera estar, pues, sin estar todo el día por ahí divagando, molestando, pendiente de pequeños detalles y más bien dedicarme a cosas interesantes. Entonces, instalé una buena banda ancha, instalé un buen televisor, instalé unos equipos de ayudas de radio, instalé cámaras para estar mirando lo que me interesa cuidar y me dediqué a estudiar en línea, aprendí a estudiar en línea. El uso de la tecnología para mí en un momento no tenía esa importancia, porque no había la necesidad. Yo me comunicaba por mi teléfono fijo y si veía televisión la veía por YouTube, pero ahora que estamos en esta pandemia, que vino esto, me doy cuenta que es algo que ha avanzado mucho y que es importantísimo para usarla, para darle un buen uso, ya, porque me ha servido de mucho. Al principio yo dije, ay Dios mío, ¿será que irá a aprender? Pero entonces yo la vi que ella se estaba como relacionando. Cuando me tocaba salir yo me estresaba porque decía, ¿será que están en clase? ¿Será que no están en clase? ¿Cómo estarán haciendo? ¿Será que mi mamá sí habrá logrado ingresar? Yo solamente le expliqué una vez, pero cuando yo llegaba le preguntaba, ¿lograste entrar? Sí, todo perfecto, hacían las actividades, sabía de pronto cómo cerrar, cómo entrar, cómo activar el micrófono, que es lo primordial, lo más importante. Gracias a Dios pues nos hemos acoplado, ella se acopló bastante con eso y no fue complicado el aprendizaje de la tecnología. Yo creo que el común de la gente tiende a desestimar el valor que tiene, digamos, un anciano, una persona con limitaciones propias de la edad. Hay casos en que los ridiculizan. Yo creo que hay tendencias, pero también yo creo que hay reconocimiento, posiblemente en las zonas campesinas puede haber como un mayor reconocimiento y respeto por el anciano que en las ciudades. Bueno, Andrea, ya te envié por WhatsApp el catálogo de las mochilas para que tú cojas los modelos. Yo soy artesana hace como 40 años, pero desde hace como 5 años atrás es que yo he utilizado las redes sociales. Yo misma las uso porque yo hice un curso de técnico en sistemas. Por lo mismo, porque los hijos míos eran apáticos de estar enseñándome, yo dije, yo misma voy a aprender. Yo vivo ahora con una esperanza muy grande, porque sabemos que gracias a Dios los caminos nuevamente se están
abriendo y esto nos va a traer muchas oportunidades para un nuevo futuro y para volver a empezar con más fuerzas. Y la idea es pues tener una producción que ya tenemos montado el catálogo, que tiene que ser preciso a lo que está en esa foto. Estas son las estrategias para poder vender. Nos tocó pues implementar las redes sociales e innovar nuevos diseños, explicarle a las familias que estaban confinadas en sus casas que pues era mejor pasar el día o parte de la noche en una hamaca, y eso pues bueno nos dio resultado para la venta de nuestras hamacas y mochilas. Yo no creía en las redes sociales porque lo viví, pero me funcionó mucho, tal vez haciendo videos, montando productos nuevos, cada día montando fotos de las familias que pertenecen, contando un poquito de la historia de lo que es San Jacinto y de cómo se vive en San Jacinto. Eso sí me ha funcionado. Nosotros todavía seguimos protegiéndonos porque el virus no ha pasado. Nosotros todavía tenemos que tener los protocolos de seguridad y en nuestro caso, que es las ventas de hamacas y mochilas, pues tener un stock de materias primas. Yo he tenido todo el tiempo la capacidad de reinventarme algo, de hacer algo en los productos. Y eso que yo aprendo, que yo lo hago, yo comienzo a hacerlo, ya cuando lo termino, yo eso también se lo puedo transmitir a otras personas. Y eso lo he hecho desde muy joven. La parte de atrás que es Hoy, ser adulto mayor es tener toda esa experiencia que desde bebé las acumulamos como adulto mayor, sea en el plano laboral, en el plano emocional, en el plano sentimental, en el plano personal. Toda esa sabiduría está acumulada en nuestros padres, en nuestros abuelos. Entonces, imagínate, son el soporte en realidad de la sociedad.